Hermanos del fuego oculto, hoy abrimos el grimorio más peligroso del sendero del caos, el que no se lee, sino que se vive, el libro invisible de las 8 magias, los 8 pulsos de la realidad que laten dentro de todo ser humano. Pero antes de hablar de ellas, debo advertirles algo. Estas no son escuelas de pensamiento, no son doctrinas ni sistemas cerrados. Las 8 magias son fuerzas arquetípicas, movimientos de la conciencia que dan forma a lo que eres, y si las dominas, moldeas el mundo. El ser humano común, aquel que nunca ha sentido el llamado del fuego interior, vive dentro de un esquema limitado: espacio, tiempo, masa, energía. Pero el mago, o por lo menos el mago del caos, percibe más allá. Él siente las 8 corrientes que giran detrás del velo y aprende a moverlas con su voluntad como un músico que domina los tonos del alma. ¿Quieres saber cuáles son? Te las voy a resumir, pero volveremos a hablar de ellas una por una a profundidad. Así que escucha con atención porque esta es la llave del laberinto. Octarina es el color de la pura magia, la chispa del yo mago. La magia negra en este caso, la muerte y la disolución. La azul para riqueza, el poder material y la expansión. La roja para la guerra, la energía vital, el combate y la voluntad de dominar. La amarilla para el ego, la risa, la creación, el dominio de uno mismo. La verde para el amor, la amistad, la empatía y la unión con los demás. La naranja para el ingenio, la astucia, el truco y la mente rápida. Y la púrpura para la pasión, el deseo, el sexo y la transmutación de la energía vital. Cada una es una puerta y tú, aprendiz del sendero oscuro, estás a punto de cruzarlas todas. Pero toda iniciación comienza en el principio y el principio siempre es caos. El primer color del mago es aquel que no puede verse, el octarina, el color del caos, el tono invisible del despertar. En la literatura mágica se dice que el octarina es el color personal de la magia, el resplandor con el que el mago percibe su propia energía. Para algunos es violeta eléctrico, para otros es azul dorado, para otros un fuego que vibra entre el rojo del deseo y el púrpura del éxtasis, pero en realidad el octarina no tiene color, es una frecuencia del alma. Cuando un ser humano comienza a cuestionar las leyes del mundo, cuando siente que la realidad se comporta como si respondiera a su mente, cuando nota que los símbolos lo miran de vuelta, entonces la magia octarina despierta y con él nace el yo mago, esa identidad dentro de ti que no se rige por el deber ni por el miedo, sino por la voluntad pura. El yo mago no pide permiso, crea su propio lenguaje, rompe con los dogmas, se burla de los límites y convierte su vida ritual en un ritual. Básicamente, su vida entera se convierte en eso. El octarina es el color del hacer, porque en la magia del caos no hay ser, solo acción. El universo no te pregunta quién eres, te pregunta qué haces con tu energía, y por eso el mago del caos no se define, se transforma. Hoy puede ser un devoto de Hécate, mañana un canal de Loki y al día siguiente el creador de su propio dios interior. Esa es la esencia de la octarina, la libertad absoluta de crear tu propio paradigma y destruirlo después, como un fuego que arde y se reinventa con cada respiración. ¿Sabes cómo se activa? Se enciende con el asombro, con el juego, con la experimentación, con la voluntad de mirar el mundo sin la prisión de es que esto se tiene que hacer así. Cada vez que haces algo imposible y funciona, cada vez que lanzas un sigilo y el universo responde, cada vez que entiendes que tu mente no es observadora sino creadora, el octarina brilla un poco más fuerte. Es el color de los locos, de los artistas, de los herejes y de los niños, porque solo el que no teme al absurdo puede tocar la estructura del cosmos. El octarina no se estudia, se recuerda, porque ya fuiste mago antes de nacer, solo olvidaste cómo pronunciar tu verdadero nombre, y una vez que lo recuerdas, una vez que la octarina empieza a latir en tu pecho, el universo te abre las puertas de sus otros 7 colores.
cada uno con su propio desafío, cada uno con su propio abismo. Y el primero de ellos, del que hablaremos el día de hoy, o el segundo, si lo quieres ver de esta forma, es el negro, el poder de la disolución. La magia negra no es maldad, es finalidad, es la comprensión de que todo lo que existe debe morir para transformarse y que el mago que comprende la muerte controla la vida. En la estructura del alma, el negro representa el programa de muerte, ese instinto profundo. El negro representa eso, ese instinto que nos recuerda que somos finitos y que cada respiración es un préstamo que debemos devolver. El mago del caos no teme a la muerte, muchas veces de hecho la invoca. En los antiguos ritos Shot, por ejemplo, los iniciados meditaban rodeados de cráneos y huesos, invocando su propio yo de muerte, una figura vestida de sombras que portaba la guadaña del tiempo. No era una invocación de terror para hacer en Halloween, sino de comprensión. El mago se sienta frente a la idea de su propio final y la observa hasta que el miedo se disuelve. Entonces, la muerte deja de ser un terror y se convierte en maestra y enseña que la vida no se gana por duración, sino por intensidad. En ese estado de gnosis, el mago comprende que cada final es una forma de magia. Terminar un ciclo, cerrar una herida, romper un vínculo, todo eso es magia negra. La energía no desaparece, cambia de forma y en sus aspectos más avanzados el mago puede utilizar esta fuerza para entropía, es decir, para causar el desmoronamiento de lo que ya no debe existir, pero debe hacerlo desde la frialdad absoluta. El odio arruina el hechizo, el ego lo corrompe. El verdadero mago negro es quirúrgico, no ataca, equilibra, no destruye, restaura el orden natural. El negro es también introspección, es aprender a mirar los rincones ocultos de tu propia sombra, aquello que no quieres ver de ti mismo, porque en esa sombra se esconden tus mayores poderes, tu rabia, tu miedo, tus deseos reprimidos, todo eso es combustible mágico esperando a ser usado. Si los ignoras, te controlan, si los abrazas, te sirven. Por eso los antiguos decían, quien domina su sombra domina el universo. En el rito del poder negro, el mago puede crear entidades, servidores o guardianes de la muerte para proteger, para curar, para destruir la corrupción. Los nombres cambian. Algunos pueden trabajar con esta magia, por ejemplo, con Caronte, con Anubis, con Saturno, con Kali, pero todos son reflejos del mismo arquetipo, la energía que limpia el tablero para que el juego pueda continuar. La magia negra no se practica todos los días, solo cuando algo debe morir para que algo nuevo nazca, y cuando se usa, su eco se siente en todo el universo. Por eso el mago la maneja con reverencia, con respeto, porque sabe que cada palabra, cada pensamiento puede ser una sentencia, pero hay algo más profundo aquí. La magia negra no solo se trata de matar o destruir, se trata de entender la impermanencia. Cuando entiendes que nada dura, que incluso tu propio ego es una máscara que el tiempo va a pulverizar, entonces dejas de temer. Y cuando dejas de temer, te conviertes en inmortal. El cuerpo morirá, no les prometo nada en ese sentido, pero el mago ya no se confunde con su cuerpo. Ha cruzado la línea, se ha sentado en el trono de los muertos y ha dicho, yo soy. Y en ese instante, la muerte se inclina. El color negro enseña una lección simple pero absoluta. Todo muere, menos la voluntad. Y la voluntad es lo que tú eres. Cuando eso se comprende, los demás colores comienzan a revelarse. Ahora vamos a descender a los otros 6 tonos del alma: el azul de la riqueza, el rojo de la guerra, el amarillo del ego, el verde del amor, el naranja del ingenio y el púrpura del deseo. Pero recuerda esto, discípulo del caos: sin Octarina no hay despertar, sin el negro no hay renacimiento, porque toda creación comienza en la oscuridad y todo mago, antes de brillar, debe aprender a morir conscientemente. El mago que ha cruzado la oscuridad, que ha abrazado el negro y ha comprendido la muerte, ya no busca poder, se convierte en poder. Y ahora
ese poder debe ser canalizado, porque la voluntad sin dirección se dispersa y la dispersión es olvido. Así nacen las 6 fuerzas que completan el círculo: el azul, el rojo, el amarillo, el verde, el naranja y el púrpura. Cada una es una chispa de divinidad, un reflejo del infinito que pulsa dentro del mago. Empecemos con la magia azul, la soberanía de la materia. El azul es el color del dominio sobre el mundo físico, representa la riqueza, el poder, el orden y la expansión material. Pero cuidado, que no es codicia, es estructura. Mientras el negro disuelve, el azul construye. Es el pilar, la ley que sostiene la existencia. Los antiguos la asociaban a Saturno o a los reyes del mar, entidades que saben que todo lo que fluye necesita un cauce. El mago azul entiende que el dinero, la tierra, la salud o la estabilidad no son fines espirituales, sino reflejos de su orden interno, porque el universo siempre paga a quien vibra con propósito. Trabajar con la magia azul es trabajar con los contratos del alma, con la responsabilidad de sostener lo que sea. El caos te da poder, pero el azul te enseña a administrarlo, y solo quien gobierna su realidad física puede aspirar a dominar la invisible. El mago azul no pide prosperidad, la decreta, y su altar es su disciplina, su herramienta es su palabra y su templo su propio cuerpo. Pero ¿qué hay de la magia roja? La magia de la voluntad. La magia roja es la sangre en movimiento, el impulso vital, la energía del guerrero que no teme actuar. Aquí el mago aprende a dirigir la energía del deseo y la furia, a transformar la rabia en poder y la acción en manifestación. El rojo representa la voluntad pura, la capacidad de decir esto sucederá y hacerlo realidad. En la antigüedad esta era la magia de Marte, del dios que no pelea por odio sino por destino, pero también tienen que entender, discípulos del caos, que la magia roja no se trata de violencia, sino de determinación. Es el fuego del alma que empuja hacia la conquista interna. La guerra más importante no es contra el mundo, sino contra la inercia. Todo lo que deseas está al otro lado de tu miedo y la magia roja es el fuego que lo quema. Cuando la usas bien, no hay obstáculo, solo camino. Ahora, la magia amarilla, que es conocida como el juego del ego y la locura divina. La magia amarilla es el arte del yo creador, el rayo de la mente que brilla entre el orden y el caos, el color de la risa, del ingenio, de la autoconciencia. Aquí, el mago aprende a reírse de sí mismo, porque solo quien puede reír del abismo puede caminar sobre él. El amarillo es la energía de Mercurio, el bufón sagrado, el bromista, el que engaña a los dioses y roba el fuego. Esta magia enseña que el ego no es enemigo, es herramienta. El mago no lo destruye, lo moldea, porque el ego es el pincel con el que la conciencia pinta su forma. Cuando el mago domina su ego, se vuelve artista. Cuando el ego domina al mago, se vuelve esclavo. Por eso la risa es sagrada, rompe el hechizo del miedo, disuelve la ilusión del yo rígido y recuerda al alma que todo esto, vida, muerte, tiempo, no es más que un juego divino. El amarillo en su máxima expresión te enseña a ser Dios y payaso a la vez, a jugar con la realidad sin tomarte demasiado en serio. Ahora, la magia verde, que sería el sendero del vínculo y la compasión. El verde es el color de la unión, de la empatía, de la conexión con los demás y con la naturaleza. Es el corazón que late en medio del caos. La magia verde enseña que el universo no es un escenario, sino un organismo vivo del cual somos células conscientes y que toda acción mágica repercute en la totalidad. No se trata de amor romántico, sino de sincronía vibracional, de aprender a sentir lo que el otro siente, a ver el alma del mundo como si fuera tu reflejo. El mago verde cura, sana, equilibra, nutre, pero no desde la lástima, sino desde la comprensión profunda de que todo está unido. El verde es la magia del servicio, el mago que ha comprendido que la muerte, en este caso el negro, y la voluntad roja, en este caso, puede permitirle continuar y aprender a actuar sin egoísmo, a dejar que su magia fluya como río, sin forzar, sin retener, y cuando lo logra el universo se alinea con su ritmo, porque la verdadera fuerza no está en dominar, sino en fluir. La magia naranja, por otro lado, es el engaño sagrado. Si el amarillo es el ego creativo, el naranja es su reflejo en movimiento.
la astucia, la mente, el truco. Aquí entra el ilusionista, el embaucador divino, el que mueve las cuerdas del destino con un guiño y un chasquido. El mago naranja no impone su voluntad, la disfraza, hace que el universo crea que fue idea suya. Está la magia de Hermes, de Loki, del coyote, del truco cósmico, de lo que quieras. Es la capacidad de burlar la rigidez de la realidad, de hackear la matrix simbólica. El mago naranja sabe que el símbolo es más poderoso que la espada, que un mito bien planteado puede cambiar generaciones y que todo ritual en el fondo es un acto teatral. Por eso el mago del caos es un actor del universo, cambia de máscaras a voluntad y en cada máscara se transforma en Dios. La magia naranja te enseña a no quedar atrapado en tu propio hechizo, a moverte con ligereza, a improvisar, a crear caminos donde no los hay y sobre todo a reírte de la idea del control, porque la verdadera maestría consiste en bailar con el caos. Ahora, hemos llegado al último color, la magia púrpura, el fuego del deseo y la transmutación, el más profundo, el púrpura, el color del deseo, del éxtasis, del poder sexual y la transmutación. No hablo de placer carnal, al menos no únicamente, hablo de la energía que impulsa toda la existencia, esa que los antiguos llamaron Kundalini, la serpiente que duerme en la base de la columna, esperando ser despertada por el fuego de la conciencia. La magia púrpura enseña que el deseo no debe reprimirse, debe refinarse, porque el deseo es combustible y cuando se eleva se vuelve iluminación. Los tántricas lo sabían. La energía sexual no se desperdicia, se transforma en gnosis. El mago que domina esta corriente aprende a convertir su pasión en creación, su lujuria en sabiduría, su impulso en trascendencia. El púrpura es la fusión de todos los colores, es el punto en el que la materia y el espíritu se funden. El mago que llega aquí ya no busca nada, porque es todo. El deseo deja de ser necesidad y se convierte en voluntad divina. Ya no ama para poseer, ya no crea para ser visto, crea porque no puede no hacerlo. En el púrpura el mago se vuelve Dios y el Dios se vuelve humano. La dualidad desaparece, el círculo se cierra y el octarina vuelve a brillar en el centro como al principio. Y así se cumple la rueda. 8 colores, 8 senderos, 8 espejos del alma. Cada uno de ustedes tiene uno que predomina probablemente, pero el camino del mago del caos es recorrerlos todos, hasta que no quede color, solo la luz pura del caos, la octarina, la chispa que engendra universos. Y ahora, dime, viajero del fuego interior, ¿cuál de estos colores domina tu alma esta noche? Porque conocerlo es el primer paso para que puedas dominarlo.